El calor del desierto de Libia era como una manta pesada e invisible, cubriendo cada poro de mi piel. Mi nombre es Adam, un soldado de una unidad de reconocimiento, y esa fue mi primera misión en el norte de África. El objetivo era simple: reconocer e informar. Pero nada en el desierto es tan simple como parece. Nuestro equipo, formado por 6 hombres, avanzaba lentamente por la arena abrasadora. El capitán Reynolds, un hombre de mediana edad con una barba descuidada y ojos que habían visto demasiado, lideraba nuestra marcha. A su lado estaba Thomas, el experto en comunicaciones, siempre pegado a su equipo como si su vida dependiera de ello, lo que, en cierto modo, era verdad. ¿Alguna señal del convoy?, preguntó Reynolds, mirando hacia la vastedad del horizonte. Nada aún, capitán, respondí ajustando los binoculares. Observar el desierto era como mirar a través de un mar de fuego. Las ondas de calor distorsionaban la realidad. Avanzamos durante horas, con el sol golpeando inclemente. Nuestro destino era un antiguo puesto avanzado, un lugar olvidado por todos, excepto por los mapas militares. Se suponía que debíamos encontrarnos con un convoy aliado allí, pero algo en el aire, una especie de electricidad estática, nos hacía sentir inquietos. Al caer la tarde finalmente alcanzamos el puesto avanzado. Era una estructura desmoronada, un esqueleto de lo que alguna vez fue un punto de control vital. El convoy no estaba allí, sin rastro de vehículos ni señales de actividad reciente. Solo el silencio del desierto y el viento susurrante. «Montaremos campamento aquí», decidió Reynolds. «Esperaremos hasta el amanecer. Si el convoy no aparece, regresaremos a la base». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, algo cambió. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y con él llegaron los sonidos. Al principio pensé que era el viento o tal vez algún animal del desierto, pero no, era algo diferente, algo humano. Eran lamentos, susurros que parecían arrastrarse por la arena, rodeándonos. Levanté la mirada hacia Reynolds, buscando alguna explicación, pero él también parecía confundido y preocupado. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Thomas, su voz apenas audible sobre el creciente murmullo. Los sonidos aumentaron, convirtiéndose en un coro de voces sin cuerpo, lamentándose y gimiendo en un idioma que no podía entender. Era como si el mismo desierto estuviera llorando. ¿Solo son alucinaciones?, intenté convencerme. El calor, el cansancio, pero en mi interior sabía que no era así. Había algo en esos sonidos, algo antiguo y terrible que helaba la sangre en mis venas. Reynolds ordenó mantener la guardia alta. Nadie durmió esa noche. Los lamentos continuaron, envolviéndonos en una atmósfera de miedo y desconcierto. A medida que la noche avanzaba, las voces parecían acercarse, cada vez más intensas, más desesperadas. Cuando finalmente amaneció, el desierto recuperó su silencio habitual. Exhaustos y sin respuestas, comenzamos a prepararnos para regresar. Pero entonces Thomas, que había estado inspeccionando los alrededores, gritó: «Capitán, vengan a ver esto». Corrimos hacia él, y lo que encontramos fue desconcertante. En la arena, justo alrededor del puesto avanzado, había huellas. Pero no eran huellas normales, parecían pertenecer a personas descalzas, con marcas profundas, como si hubieran estado corriendo en círculos alrededor nuestro durante toda la noche. «¿Quién o qué hizo esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Lo desconozco», admitió Reynolds, observando las huellas con una mezcla de fascinación y temor. «Pero hay algo en este desierto que va más allá de nuestra comprensión». El viaje de regreso estuvo marcado por un silencio tenso. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire, tan densas como el calor del desierto. ¿Qué eran esos lamentos? ¿Quiénes eran los dueños de esas huellas? Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra misión en Libia estaba lejos de terminar.
Algo oculto en las arenas del desierto nos había llamado, y yo sabía con una certeza que me helaba el alma, que debíamos volver, que debíamos descubrir la verdad detrás del lamento del desierto. Los días siguientes en la base estuvieron llenos de reportes, reuniones y especulaciones. Las huellas y los lamentos nocturnos eran el tema central. Nuestro comandante estaba escéptico, sugiriendo alucinaciones inducidas por el calor extremo. Pero Reynolds y yo sabíamos que había algo más, algo real y profundamente perturbador. 2 días después se tomó la decisión de volver al puesto avanzado. Esta vez llevaríamos equipo de grabación y sensores para documentar todo. La intriga, mezclada con un temor que no quería admitir, burbujeaba en mi interior. El viaje de regreso al puesto avanzado fue tenso. Cada uno de nosotros, silenciosamente inmerso en sus pensamientos, contemplaba el vasto desierto, preguntándose qué secretos escondía. Al llegar, montamos un perímetro con cámaras y micrófonos. La espera comenzó. El sol se ocultó, dejando el cielo tachonado de estrellas y el aire vibrante con una anticipación eléctrica. Y entonces, como la noche anterior, empezaron los lamentos. Esta vez estábamos preparados. Grabamos cada sonido, cada susurro etéreo que flotaba en el viento. Los sonidos eran aún más claros, más desgarradores. Voces que clamaban, algunas suplicando, otras enojadas. De repente, Thomas, que estaba monitoreando los sensores, nos llamó. «Hay algo más», dijo con voz temblorosa. «Algo se está moviendo ahí fuera, algo grande». Con cautela, salimos del puesto avanzado, nuestras linternas perforando la oscuridad. Las huellas habían vuelto, formando patrones extraños como un ritual olvidado. «Debemos seguir estas huellas», dijo Reynolds con determinación. Avanzamos siguiendo las huellas en la arena, que nos llevaban más adentro del desierto. El terreno se volvía más accidentado, las dunas más altas y el aire más frío. Después de 1 hora, llegamos a una antigua estructura, medio enterrada en la arena. Parecía un templo o mausoleo, con inscripciones desgastadas que ninguno de nosotros podía entender. «Este lugar no está en ningún mapa», murmuró Thomas, su voz llena de asombro. Exploramos el interior con cautela, nuestras linternas revelando cámaras y pasillos llenos de jeroglíficos y estatuas desgastadas. El aire estaba cargado de historia y misterio. En el centro del mausoleo encontramos una cámara más grande. En su centro había una fosa común, repleta de esqueletos. Cada uno estaba dispuesto de manera ritual, formando un círculo con un altar en el centro. «¿Qué es este lugar?», pregunté, sintiendo una oleada de miedo. Reynolds, normalmente imperturbable, parecía desconcertado. «Un lugar de entierro antiguo, quizás. Pero hay algo más aquí, algo que no entiendo». Fue entonces cuando lo sentimos, un temblor bajo nuestros pies, como si el mismo desierto despertara. Los lamentos se intensificaron, llenando la cámara con un coro de dolor y rabia. Miramos hacia el altar y, para nuestro asombro, vimos que comenzaba a brillar con una luz tenue. Las inscripciones en las paredes cobraron vida, emitiendo una luz azulada. «Estamos perturbando algo sagrado», dijo Thomas, su voz temblorosa. Reynolds asintió. «Necesitamos irnos, ahora». Corrimos de vuelta a través del mausoleo, los lamentos siguiéndonos, más furiosos que antes. Al salir al exterior, el temblor se intensificó y una tormenta de arena comenzó a formarse. Luchamos contra el viento y la arena, intentando regresar al puesto avanzado. La tormenta nos envolvía, separándonos. Perdí de vista a mis compañeros, gritando sus nombres, pero solo escuchando los lamentos del desierto como respuesta. Entonces, una figura apareció frente a mí en la tormenta. No era un soldado, sino una silueta etérea, un espectro de arena y viento. La figura se acercó, y en su rostro sin rasgos vi la historia del desierto. Guerras, muerte, olvido. Extendió su mano hacia mí, y supe que tenía que tomar una decisión.
Miré fijamente a la figura etérea, sintiendo una mezcla de temor y asombro. La tormenta de arena rugía a nuestro alrededor, pero en ese momento parecía que el tiempo se había detenido. La mano de la figura parecía ofrecer algo más que un simple gesto. Era una invitación a entender, a conocer los secretos del desierto. Con una mezcla de valentía y temor, extendí mi mano y la toqué. En ese instante, una avalancha de visiones e imágenes me inundó la mente. Vi el desierto a lo largo de los siglos, las civilizaciones que crecieron y se desvanecieron en sus arenas. Guerreros, reyes, plebeyos, todos dejando su huella en este vasto mar de arena. Entendí entonces que el mausoleo era un lugar sagrado, un sitio de memoria para aquellos que habían caído en el desierto, olvidados por la historia pero recordados por la tierra. El lamento que oíamos era el eco de sus almas, aún apegadas a este mundo, buscando ser recordadas. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y la tormenta comenzó a disiparse. Encontré a Reynolds y a los demás luchando contra el viento, visiblemente aliviados al verme. ¿Qué pasó?, preguntó Reynolds, su voz apenas audible sobre el viento que amainaba. No lo sé exactamente, admití, pero creo que este lugar es más de lo que podemos entender. Regresamos al puesto avanzado en silencio, cada uno procesando lo que había sucedido. Las grabaciones y los sensores habían capturado todo, pero sabíamos que explicar estos eventos sería casi imposible. Al llegar a la base, informamos a nuestros superiores. Las grabaciones se analizaron, pero muchos estaban escépticos, reacios a creer en lo sobrenatural. Sin embargo, para aquellos de nosotros que estuvimos allí, no había duda de que habíamos experimentado algo fuera de lo común. Nuestro equipo fue reasignado poco después. La vida continuó. Las misiones siguieron, pero algo en mí había cambiado. A menudo, en las noches tranquilas, cerraba los ojos y podía escuchar el lamento del desierto, un recordatorio constante de aquel encuentro misterioso. Meses después, tuve la oportunidad de hablar con un anciano de una tribu local durante otra misión. Le conté sobre nuestras experiencias y, para mi sorpresa, no se mostró sorprendido. «El desierto tiene memoria», dijo con una voz tranquila. «Guarda las historias de aquellos que caminaron sobre él. Lo que ustedes escucharon eran las almas de los olvidados, aquellos que el desierto aún recuerda». Sus palabras resonaron en mí, dándome una sensación de paz. El lamento del desierto no era solo un fenómeno sobrenatural, era un recordatorio de nuestra propia mortalidad y de la historia que dejamos atrás. Desde entonces, cada vez que miro hacia el vasto y misterioso desierto, siento un profundo respeto y asombro. Aquellas almas perdidas, aquellos lamentos, son parte de la eterna narrativa del desierto, un legado que trasciende el tiempo y la memoria. Y yo, solo un testigo fugaz en la inmensidad de su historia. Continuamos con otra historia aterradora de un militar en Afganistán, una experiencia muy macabra. La misión era clara: establecer una base en un valle aislado, un punto estratégico para nuestras operaciones. Sin embargo, pronto descubriríamos que no estábamos solos en aquel paraje desolado. Nuestro convoy se abría paso por caminos serpenteantes, con el sol abrasador como único testigo. Al llegar, la primera tarea era levantar el campamento. El lugar elegido era un antiguo fuerte, abandonado desde hacía décadas, que los locales llamaban el Refugio del Diablo. Una denominación escalofriante, sí, pero en aquel momento no le dimos mayor importancia. Esa noche, mientras me acostaba en mi tienda, escuché por primera vez los sonidos extraños que resonaban entre las montañas. Pensé que era el viento, o quizás algún animal. Sin embargo, había algo en aquellos sonidos que helaba la sangre, una especie de lamento desgarrador que no parecía pertenecer a este mundo. Al día siguiente, comencé a explorar el fuerte. Era una estructura imponente, con muros erosionados por el tiempo y torres que se alzaban desafiantes hacia el cielo. Mientras recorría sus pasillos, no pude evitar sentir una presencia, como si alguien o algo me observara desde las sombras. En una de las torres encontré una habitación sellada.
La puerta estaba atrancada, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Tras unos esfuerzos, logré abrirla. Dentro, el aire estaba cargado de una energía inexplicable. En las paredes había inscripciones en un idioma que no reconocía, y en el centro, un símbolo extraño dibujado en el suelo. Esa noche, los lamentos regresaron más intensos y aterradores. Decidí investigar, llevando solo mi linterna y mi arma. Mientras me adentraba en la oscuridad, sentía como el frío se apoderaba de mí. Entonces lo vi, por primera vez, una figura espectral, un soldado con un uniforme antiguo, mirándome con ojos vacíos. Al día siguiente, decidí hablar con algunos aldeanos. A través de un intérprete les pregunté sobre el fuerte. Sus respuestas fueron evasivas, pero uno de ellos, un anciano de mirada cansada, finalmente habló. «Ese lugar está maldito», dijo. «Es el refugio de aquellos que no pueden encontrar la paz, los soldados caídos en batallas olvidadas». Intrigado y perturbado, volví al fuerte para investigar más. Busqué en las habitaciones, en los pasadizos ocultos, buscando alguna pista, algún indicio de lo que estaba sucediendo. Encontré diarios antiguos, hablando de batallas, de muerte, de un comandante cruel que parecía no pertenecer a ninguna época. Una noche, mientras me encontraba en la habitación sellada, ocurrió. La figura espectral apareció de nuevo, esta vez más clara. Podía ver su rostro, marcado por el sufrimiento. Habló con una voz que parecía venir de otro tiempo. «Libéranos», dijo, «libera nuestras almas atormentadas». Comprendí entonces que aquellos soldados, atrapados en un ciclo interminable de dolor y remordimiento, necesitaban paz. La clave estaba en el símbolo en el suelo, un sello que los mantenía encadenados a este mundo. Decidido a ayudar, empecé a estudiar el símbolo en el suelo y las inscripciones en las paredes. Noches enteras me las pasaba intentando descifrar aquel enigma. Cada detalle parecía esconder una pista crucial, un fragmento de un rompecabezas antiguo. Mientras tanto, los encuentros con las apariciones se volvieron más frecuentes. Podía sentir su desesperación, su anhelo de descansar. Algunos de mis hombres empezaron a reportar visiones similares y el miedo se apoderó del campamento. Sabía que tenía que actuar rápido. Finalmente, una noche, armado con mi nuevo conocimiento y una determinación férrea, me dispuse a realizar un ritual para liberar a las almas atrapadas. Siguiendo las indicaciones de los textos antiguos, coloqué velas alrededor del símbolo y recité unas palabras que apenas entendía. El aire se llenó de una energía palpable, las sombras parecían moverse y los lamentos se intensificaron. Entonces, en un estallido de luz y sonido, algo increíble ocurrió. Las figuras espirituales comenzaron a elevarse, sus rostros mostrando alivio y paz. Una a una se desvanecieron, dejando atrás un silencio profundo. Después de esa noche, el fuerte pareció cambiar. Ya no había sensación de opresión o miedo. Los hombres del campamento notaron la diferencia, aunque pocos sabían realmente qué había pasado. Pasaron los días y nuestra misión continuó, pero algo en mí había cambiado. Ya no era solo un soldado luchando en una guerra lejana. Había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica y entendimiento, algo que me había transformado profundamente. Cuando finalmente llegó la hora de dejar Afganistán, me sentí aliviado, pero también agradecido. El refugio del diablo había sido más que un puesto militar. Había sido un lugar de encuentro entre dos mundos, una puerta a lo desconocido. Mientras el avión despegaba y miraba hacia abajo, hacia las montañas que escondían tantos secretos, supe que siempre llevaría conmigo las lecciones aprendidas allí. Las almas que habíamos liberado eran un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, hay esperanza y redención. De regreso a casa, las historias de fantasmas y espíritus quedaron atrás, pero la experiencia permaneció conmigo. A veces, en las noches tranquilas, me parece escuchar un eco lejano, un susurro del viento que me recuerda aquellos días en Afganistán, en el fuerte que una vez fue conocido como el refugio del diablo.
Aún no acaban las historias aterradoras enviadas por nuestros suscriptores. Ahora seguimos con otras historias ocurridas en granjas. Espero la disfruten. Mi nombre es Sara y lo que voy a contarles es algo que nunca pensé que viviría fuera de las páginas de un libro de terror. Soy de un pequeño pueblo en Illinois, un lugar donde las historias de fantasmas y leyendas urbanas son el pasatiempo favorito en las noches de invierno. Sin embargo, lo que viví en la granja de mis padres va más allá de cualquier cuento de fogata. Nos mudamos a una granja aislada en las afueras de la ciudad cuando tenía 16 años. La granja, rodeada de vastos campos de maíz y densos bosques, parecía salida de una postal antigua, con su granero de madera desgastada y la casa principal que crujía con cada ráfaga de viento. Era un lugar hermoso durante el día, pero cuando caía la noche, una sensación inquietante se apoderaba del aire. Todo comenzó una noche de otoño. Estaba acostada en mi cama, el viento susurraba a través de las rendijas de mi ventana y entonces escuché algo. Un sonido metálico y pesado proveniente del granero, como si alguien arrastrara cadenas por el suelo de madera. Pensando que tal vez era mi hermano, salí a investigar. Pero el granero estaba vacío, solo lleno de un olor fétido y penetrante que me hizo náuseas. A partir de esa noche, sucesos extraños comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Ruidos inexplicables resonaban en la casa, como pasos pesados en el piso superior cuando todos dormíamos en la planta baja. En ocasiones, encontrábamos huellas en el barro alrededor de la casa al amanecer, huellas grandes y deformes, como si pertenecieran a algo no humano. El incidente más aterrador ocurrió una noche cuando vi una figura enorme y desfigurada emergiendo del campo de maíz. Era una silueta oscura, alta y torcida, moviéndose con una lentitud antinatural. Me quedé paralizada, el miedo me clavó al suelo mientras esa cosa se acercaba. Corrí a la casa, mi corazón latiendo descontroladamente, y me escondí en el sótano. Los pasos de la criatura resonaban por toda la casa, cada golpe como un martillazo en mi pecho. Después de lo que parecieron horas, finalmente cesaron. Esa no fue la última vez que vi a la figura. Cada encuentro era más cercano, más terrorífico. A pesar de mis súplicas, mis padres rechazaban la idea de dejar la granja, convencidos de que eran solo mis imaginaciones. Una tarde, decidí investigar la historia de la granja. En la biblioteca local, descubrí que la granja había sido escenario de varios acontecimientos sombríos. Décadas atrás, había pertenecido a un hombre solitario, cuya familia había desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños murmuraban sobre rituales oscuros y pactos prohibidos. Armada con este conocimiento, enfrenté lo que me aterrorizaba. Una noche, cuando la figura apareció nuevamente, salí al encuentro. Mi voz temblaba mientras le hablaba, preguntándole qué quería. No hubo respuesta, solo un silencio que colgaba pesadamente en el aire. La figura se detuvo. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se disolvió en la oscuridad. Después de esa noche, la presencia se fue. Sin embargo, la sensación de que algo había quedado sin resolver nunca nos abandonó. Finalmente, decidimos mudarnos, dejando la granja y sus secretos atrás. Meses después de haber dejado la granja, mientras desempacaba una caja en nuestra nueva casa, encontré un antiguo amuleto que había visto en el granero. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. A pesar de la distancia, sentí una vez más esos ojos invisibles sobre mí, recordándome que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Continuamos con la última historia de la noche, enviada por un geólogo mexicano. Jamás olvidaré aquel viaje a la Sierra Madre Oriental. Como geólogo, había recorrido rincones remotos, pero nada se comparaba a lo que viví en esa expedición solitaria. Mi objetivo era examinar unas formaciones rocosas en una zona poco conocida, un trabajo rutinario, o eso creía. Partí de madrugada, ansioso por adelantar trabajo.
La carretera se enroscaba entre montañas imponentes y valles sombríos. A medida que avanzaba, las señales de la civilización se desvanecían. Después de horas conduciendo, llegué a un pueblo llamado El Olvido, un nombre que me inquietó. Sus calles eran de tierra, las casas viejas y desgastadas, y sus pocos habitantes me observaban con miradas penetrantes y curiosas. En el centro del pueblo encontré un pequeño hostal. Al entrar, noté un silencio sepulcral. La dueña, una mujer de avanzada edad, me miró fijamente mientras me entregaba la llave de mi habitación. Sus ojos, hundidos y oscuros, parecían ocultar secretos ancestrales. La habitación era austera, con una cama desgastada y una ventana que daba a un callejón sombrío. Decidí dar un paseo por el pueblo antes de anochecer. Las calles estaban desiertas, como si sus habitantes se hubieran esfumado. El viento soplaba con un silbido que parecía susurrar entre las viejas construcciones. Al pasar junto a la iglesia, un edificio antiguo y desmoronado, sentí una presencia que me observaba desde su torre inclinada. Miré hacia arriba, pero solo vi la oscuridad de su campanario. Al caer la noche, el ambiente se volvió más opresivo. En el hostal, mientras intentaba dormir, escuchaba ruidos extraños, pasos en el pasillo, murmullos indescifrables tras las paredes y un inquietante crujir de madera. Atribuí estos sonidos al viejo edificio, intentando convencerme de que no había nada de qué preocuparme. Desperté sobresaltado en medio de la noche. La habitación estaba helada y la ventana se había abierto por sí sola. Al levantarme para cerrarla, vi algo en el callejón que heló mi sangre. Una figura encorvada, cubierta con ropas andrajosas, me miraba fijamente. Sus ojos brillaban con una luz pálida y enfermiza. Paralizado por el miedo, no podía apartar la mirada. Luego, la figura se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, ansioso por alejarme del hostal, me dirigí a las formaciones rocosas. Mientras exploraba, no podía sacudirme la sensación de estar siendo vigilado. Cada ruido del bosque me hacía estremecer. Al regresar al pueblo, decidí hablar con los lugareños para intentar entender lo sucedido. Pero cuando mencioné mi encuentro nocturno, recibí respuestas evasivas y miradas de advertencia. Era como si guardaran un secreto oscuro, uno que no estaban dispuestos a compartir con un extraño. Esa noche, en el hostal, la atmósfera se sentía aún más amenazante. El viento aullaba con mayor fuerza y los ruidos en el edificio se intensificaron. Sabía que algo o alguien en el olvido no quería que estuviera allí. Y lo que más temía era que esa noche la oscuridad del pueblo revelara sus verdaderos horrores. Esa mañana, tras una noche inquieta, decidí ahondar en los misterios del olvido. Me dirigí a la única tienda del pueblo, un lugar desgastado por el tiempo, donde me encontré con don Ernesto, un anciano cuyos ojos cansados parecían haber visto más de lo que cualquier ser humano debería. Mientras compraba provisiones, entablé conversación con él, mencionando mi trabajo como geólogo. Su actitud cambió de inmediato, su mirada se tornó grave y susurró con voz temblorosa: «Ten cuidado en las montañas, hay cosas que es mejor no encontrar». Intrigado y algo perturbado, le pregunté qué quería decir. Don Ernesto miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más nos escuchara, y comenzó a relatar una historia que heló mi sangre. Hace décadas, explicó, la mina principal del pueblo había sido escenario de un derrumbe catastrófico. Muchos mineros quedaron atrapados y nunca se recuperaron sus cuerpos. Desde entonces, según el anciano, sucesos extraños y desapariciones habían acosado a El Olvido. La gente del pueblo evitaba la zona de la mina, murmurando sobre maldiciones y espíritus atrapados en las profundidades. Regresé al hostal, incapaz de sacudirme la inquietud que las palabras de don Ernesto habían sembrado en mí. Esa tarde, mientras revisaba mis notas, decidí investigar la biblioteca del pueblo, un edificio viejo y polvoriento, en busca de registros sobre la mina.
Lo que encontré allí solo profundizó el misterio. En un periódico amarillento hallé un artículo sobre el derrumbe. La foto mostraba a un grupo de mineros antes del desastre. Uno de ellos, sorprendentemente, se parecía mucho a mí, no solo en rasgos generales, sino de una manera perturbadoramente específica. Esta coincidencia me dejó desconcertado y obsesionado. ¿Cómo podía ser posible tal semejanza? Esa noche, mientras caminaba de vuelta al hostal, sentí una presencia siguiéndome. Cada vez que miraba atrás, no veía a nadie, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. En mi habitación, la atmósfera se sentía aún más opresiva que la noche anterior. El silencio del pueblo se rompía ocasionalmente, con sonidos inexplicables que parecían venir de la nada. Rasguños en la ventana, susurros apenas perceptibles fuera de mi puerta. No logré dormir esa noche. Me quedé despierto, escuchando los sonidos inquietantes que me rodeaban. En un momento, me pareció oír mi nombre susurrado desde el pasillo. Me levanté, abrí la puerta con cautela, pero solo encontré el pasillo vacío y oscuro. Sin embargo, en el suelo había marcas de suciedad, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí. Al amanecer, agotado y lleno de preguntas, decidí visitar la mina abandonada. Sentía que la respuesta a estos misterios, y quizás a mi propia conexión con el pueblo, se encontraba en sus profundidades silenciosas y olvidadas. Lo que no sabía era que esta decisión me llevaría a enfrentarme a horrores que jamás imaginé posibles, a una realidad que desafiaría mi comprensión del mundo y de mi propia existencia. Con el primer rayo de luz me dirigí hacia la mina abandonada, armado solo con mi linterna y una creciente sensación de temor. A medida que me adentraba en las entrañas de la tierra, el silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos y el goteo lejano de agua subterránea. La oscuridad parecía devorar la luz de mi linterna y cada sombra parecía moverse sutilmente, como si estuviera viva. Mientras exploraba los túneles, la atmósfera se volvía más opresiva. Un muro derrumbado me obligó a tomar un desvío por un pasadizo que no estaba en mis mapas. La sensación de estar siendo observado se intensificaba. De repente, un ruido sordo resonó a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad. Mi respiración se aceleró y el frío de la mina caló en mis huesos. Continué avanzando hasta llegar a una cámara subterránea. Allí, en medio de la sala, yacía una antigua vagoneta minera, volcada y oxidada. Al acercarme, la linterna reveló marcas en el suelo, como si la vagoneta hubiera sido arrastrada recientemente. En ese instante, una ráfaga de aire frío me golpeó, llevando consigo un susurro que parecía pronunciar mi nombre. Mi corazón latía frenéticamente y una voz interna me instaba a huir. Pero algo me mantenía allí, enraizado en el terror y la curiosidad. De repente, escuché un sonido de pasos arrastrándose detrás de mí. Me volví y por un segundo creí ver una figura desdibujada moviéndose en la penumbra. Encendí y apagué mi linterna en un vano intento de ver mejor, pero cuando la luz volvió, no había nada. Un pánico visceral se apoderó de mí y comencé a correr hacia la salida, perdiéndome en el laberinto de túneles. Desorientado y exhausto, finalmente encontré una salida, pero no reconocí el lugar. Estaba en una parte desconocida del bosque. La luz del día apenas se filtraba a través de los árboles densos. Cada ruido del bosque, cada crujido y susurro del viento me hacía saltar. Sentía que algo o alguien me seguía, oculto entre los árboles. Luego, en la distancia, vi una luz débil. Me acerqué y descubrí una cabaña en ruinas. Con cautela entré. Dentro había una mesa con una lámpara de aceite encendida y un diario cubierto de polvo. Al abrirlo, encontré relatos de los mineros, descripciones de hallazgos inquietantes en la mina y advertencias de no excavar más profundo. El diario hablaba de una maldición, de algo antiguo y malévolo despertado por su avaricia.
Mientras leía, un sonido fuera de la cabaña me sobresaltó. Salí a investigar, pero solo encontré el bosque silencioso. Al volver, la lámpara y el diario habían desaparecido, como si se los hubiera tragado la tierra. Me quedé en la cabaña hasta el amanecer, escuchando los sonidos de la noche, cada crujido y susurro amplificado por mi terror. Al amanecer, regresé al pueblo, pero guardé silencio sobre mi experiencia. Algo en el olvido y en esa mina no quería ser descubierto y temía lo que podría suceder si revelaba sus secretos. Al dejar el pueblo, sentí un alivio inmenso, pero también una certeza escalofriante. Algo había despertado en las profundidades de la mina, algo que ahora conocía mi nombre.